¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy vamos a estar conversando y conociendo aún más a un personaje que es referencia en un área importante del quehacer humano. Vamos a estar conversando con Iván José Brito López, costumbrista, mejor conocido como Iván Brito López. Bienvenido al programa, Iván. Muchas gracias, José Luis, por la invitación y bueno, haberme dado esta sorpresa acercarte hasta acá para hacer este programa. Iván, vamos a iniciar dándole información a nuestros televidentes sobre lo que han sido tus raíces. ¿Dónde nace? ¿En qué año Iván Brito López? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Si tiene hermanos o no? ¿Y cuáles son esos recuerdos más remotos que vienen de esa infancia? Bueno, sí, José Luis, yo pertenezco a una familia muy vieja de Barquisimeto, no por eso quiere decir que tengamos plata, sino y hemos crecido aquí en esta casa. Esta casa está en la carrera 16 con calle 32, en el viejo barrio San Juan de Barquisimeto. Esta casa la hicieron mis abuelos en 1932. Mi abuela, Ángela Rodríguez Cuello, era hija de un hacendado yaracuyano que se estableció en el páramo de las Rosas, que es la serranía que terminan de estar Cerro Gordo. Y mi bisabuela era Cuello Amaro, que era de la zona esa de Algarí. Entonces se conocieron allí en Bobar y esas fiestas que se hacían allí, y ahí viene esa descendencia, se casaron y después tuvieron una cantidad de hijos, entre ellos mi abuela Ángela María Rodríguez Cuello. Mi abuela se casa con Rafael Miguel López, músico, compositor, en esa época era contable, llevaba los libros en el almacén de Juan Tomás Santana, que estaba en la calle del Comercio con la avenida 5 de Julio, y se casaron en 1929. Mi bisabuelo les regaló una casa en la carrera 15 entre 33 y 34. Pero resulta que donde está Lisandro Alvarado, eso era una laguna de donde se hacían adobe. Entonces parece ser que los sapos no lo dejaban dormir de noche, entonces vendieron esa casa y construyeron aquí con los adobes que se hicieron en esa laguna donde está el Liceo Lisandro Alvarado. Tuvieron dos hijos, que fue mi madre, Belén Socorro López Rodríguez, y mi tío Rafael Francisco López. Mi madre es casada dos veces. La primera vez se casó con Pedro Eduardo Vázquez Barrio, uno de los primeros operadores que tuvo Radio Barquisimeto certificado y radiotelegrafista. Con ella tuvo dos hijas, que son mis hermanas Daisy y Miriam, que son Vázquez López. Y después se casó con mi padre, abogado, José Brito González, de lo cual hay tres hijos, que yo soy el menor, que es Ibelice, Fernando e Iván Brito López. Cuando te hablan de tu infancia, ¿qué recuerdas de esa infancia? ¿Cómo era el niño Iván Brito López? ¿Era extrovertido, era introvertido, hacía amistades o por el contrario se refugiaba quizás en los libros? De esa primera etapa, desde tu nacimiento hasta quizás el sexto grado, ¿cómo era? Mira, fue una cosa fascinante para toda la familia. Yo fui una de las últimas generaciones, o mejor dicho, mi generación fue la última que vivió esa confraternidad familiar que existió en nuestro grupo hogareño. ¿Por qué, José Luis? Porque ellos eran 20 primos, mi mamá, mis tíos y sus primos, porque mi bisabuelo había tenido 3 hembras y 2 varones. Entonces, esos tuvieron a su vez descendencia y todos eran más o menos de la misma época. De esos sobreviven 3 nada más: el general Gaudí Jiménez Rodríguez, el ingeniero Enrique Rodríguez Jiménez y mi mamá Belén López Rodríguez. Entonces, nosotros todavía disfrutamos de todo eso. Los Joyer Rodríguez tenían una casa en Chichiriviche. Ellos habían sido casi fundadoras del pueblo y llegaron en 1945. Ahí no había nada, sino una pérgola donde los pescadores harán los botes para irse a otras partes. Y ahí no vivía nadie. Mi tío José Ruperto Rodríguez Cuello tenía una finca en Sarare. Entonces el río pasaba por un lado y después en el gobierno de Carlos Andrés se la expropiaron y ahí hicieron el Parque Las Mallitas. Y había sido fundador de la Casa Récord, que fue una de las ferreterías más antiguas de Barquisimeto en 1945, y el hermano mayor de mi abuela, Juan Bautista Rodríguez Cuello, junto con Jesús María Rodríguez Oropesa, fundaron la Casa Mundo. Entonces fueron fundadores también del Club de Leones, que es el primer club de leones en Venezuela. Fueron fundadores del Club del Comercio, de una cantidad de cosas, de tal manera que estuvimos vinculados a muchas cosas. Entonces, escuchar esos cuentos
en esas reuniones que se hacían aquí en esta casa, eso para mí fue fabuloso. Y aparte mi abuelo músico, no podía haber un cumpleaños, una cosa, y una vez llegaba Félix Morón, Felito Morón, Juan Bautista Parga, Virgilio Soteldo, Omar Soteldo, y se formaban esos parrandones con música en vivo, todo el mundo tocando. Eso nos enseñó también a apreciar el arte, a quedarnos quietos donde había música, y entonces para mí fue un mundo fascinante. Como el origen de la familia es campesino, siempre teníamos los viajes o a la hacienda de mi tío Ruperto o a Las Veras, de donde era mi bisabuela, y entonces por supuesto nos acostumbramos a entunarnos y a andar comiendo datos, lefarias y todas esas cosas, de tal manera que siempre estamos vinculados a cosas muy criollas y muy sabrosas. Iván, ¿y se te hacía fácil hacer amistades o eras muy selectivo? ¿Cuáles fueron quizás esas materias que en primaria y en dónde la estudiaste, esas materias que se te facilitaban o aquellas que quizás no se te hacían tan difíciles pero no te gustaban tanto? Bueno, en general las matemáticas siempre han sido de poco gusto para mí, ¿no? Después más bien tuve que aprenderlas por cuestiones ejecutivas. Pero sí, era una cuestión, por lo menos yo empecé los primeros estudios en un instituto de educación primaria, no recuerdo cómo es que se llama ahorita, educación inicial se llama ahorita. Se llamaba el Instituto Básico Integral. Eso estaba en la calle 15 entre carreras 18 y 19. De ahí pasé al colegio Federico Frebel, que era de una libanesa que se llamaba Miriam Malouf, que había funcionado a su vez por una italiana de apellido Di Prisco en la 20, y después se mudaron a la carrera 17 con la calle 30. Ahí hice toda la primaria hasta el sexto grado y después pasé al bachillerato. Entonces, en esos colegios, por supuesto, aprendimos todas las cosas esenciales y sobre todo desarrollar, ¿qué te digo yo? Ahí hacíamos teatro, cantábamos, hacíamos actividades. Una de las cosas que recuerdo más gratamente era el Día del Árbol, eso era una fiesta. Entonces nos íbamos con la directora en su carro, el Manteco, a comprar todas las cosas para hacer una tisana. Entonces llegábamos al colegio, todavía unos mesones con manteles de colores, se cantaba el himno del árbol, se sembraban unas matas en el patio del colegio o íbamos a una plaza. Y entonces eso para mí me marcó un sentido de la conservación y de lo importante de la naturaleza. Y bueno, la religión también se rezaba todos los días, se cantaba el himno nacional, el himno del colegio, se rezaba y después entrábamos a las aulas. Y me decías entonces que, bueno, te gustaban las actividades artísticas. ¿Algún deporte en específico también? Bueno, ahí jugué un poco de béisbol, pero después me gustó más el voleibol. Entonces ahí participé en varios equipos que después cuando entré al Rafael Monasterio ingresé al equipo de voleibol. Okay. Y de esos juegos tradicionales, ¿cuál te gustaba más? Bueno, aquí jugamos mucha metra. Aquí también éramos como 20 los zagaletones de aquí del barrio. Entonces jugábamos mucha metra y teníamos bicicletas y triciclos. Entonces hacíamos competencia aquí. En esa época no había tanto peligro como ahorita. Y el papá de mi vecino al frente, que ellos todavía viven ahí, él tenía un Kaila del 52 muy grande. Y ahí metía todo ese poco muchacho y nos íbamos al aeropuerto, que esos eran unos terrenos, ahí no, donde está la redoma de la avenida La Salle con la avenida donde están las piscinas bolivarianas. Ahí no había nada, eso era un terraplén. Y entonces ahí nos íbamos a elevar papagayos, a correr, a manejar bicicleta y aprendimos a manejar en ese Kaila del 52. En esos años no te llevaron de excursión o de aventuras al Bosque Macuto. No, ya en esa época el Bosque Macuto estaba cerrado, uno no iba. Sí fuimos algunas veces al Mirador, al Parque Bararida, y teníamos la aventura de ir a la Hacienda en Sarare, o a Chichiriviche, o a Las Veras. Fíjate que en Las Veras había un acontecimiento que solamente se da en Semana Santa, creo que es el Jueves Santo. De ahí un cerro que se llama el Cerro de Monte, porque la mayoría son calizos, ¿no? Calcáreos. Y entonces ese cerro es verde. Y solamente en Semana Santa, cuando tú escarbas, encuentras las argollitas de los collares de los aborígenes, los olicores que llaman. En otra época del año puedes llevarte una retroexcavadora y cernir el cerro y no aparecen, solamente el Jueves Santo. ¿Recuerdas de esa época de infancia alguna característica importante de tu mamá y alguna característica importante de tu papá? Bueno, mi madre era una mujer muy trabajadora, entonces siempre ella preocupada de que no faltara nada en la casa, y mi papá ya estaba separado de mi mamá en la época ya que yo andaba ya con más uso de la razón ahí de esa galetón, como dije antes. Y entonces yo prácticamente me crié con mis abuelos, mi abuela Ángela, que eso cocinaba extraordinariamente rico, tanto así que vivió de eso. Ella en el 44 fue fundadora del comedor municipal
y después fue fundadora del Patronato Nacional de Comedores Escolares en el estado Lara y se jubiló como directora ecónoma. Y ella lo que tenía era 4º grado y después fue instructora y enseñaba a todo el mundo. Eso era una cosa extraordinaria. Entonces, bueno, con mi abuela aprendimos a comer, a servir una mesa. Yo recuerdo mucho una cosa que siempre me decía, y por lo cual siempre ando así. Me decía, mire, antes la gente podía andar con la ropa remendada, pero la cargaba lavada y planchada. Y me devolvió porque estaba saliendo con una camisa arrugada. Entonces son cosas que le van quedando a uno, José Luis. Y mi abuelo, que fue un hombre que ya estaba separado de mi abuela también, pero que venía por lo menos 2 o 3 veces a la semana, era tesorero municipal y un hombre muy estricto en su parte profesional, pero era muy jocoso en la casa con la familia y siempre tenía un chiste, una cosa. Y como te digo, no puede haber un cumpleaños, una cosita, porque una vez se venía con los músicos y formaban un sarao. Bien, vamos a seguir en breve conociendo más acerca de Iván Brito López en 60 minutos con José Luis Yepes, así que luego de esta pausa de publicidad continuaremos. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión, hoy conversando con Iván Brito López. Iván, bueno, en el primer segmento estuvimos conversando sobre lo que fueron tus inicios, tus raíces. Ahora nos gustaría en esta segunda parte entrar de lleno en lo que es la adolescencia y la juventud. Una vez que sacas tu certificado de 6º grado, ¿a dónde se dirige Iván Brito López para estudiar la secundaria? Bueno, ahí me escriben por la zonificación en el Liceo Rafael Monasterio. Eso está en la calle, entre calles 36 y 37 con la 14. Eso ocupaba lo que era una parte del cementerio San Juan y después unas casas que el gobierno compró para hacer el liceo. Bueno, y entré a ese liceo y resulta que mi hermano Fernando había sido alumno fundador cuando estaba en la 29 entre 15 y 16, junto con, porque con gran amigo de él y compañero del hijo de Juan Pedro del Moral, sí, estudiaron todo el bachillerato juntos. Entonces ellos fueron alumnos fundadores del monasterio, entonces ya más o menos uno conocía la historia del liceo y la cosa de tal manera que cuando uno entra uno siempre tiene un cuento que echar, y eso era una cosa fascinante. Entonces uno se convierte como en una vedette echando el cuento y la broma. Ahí bien, hicimos buena vida, tuve unos profesores extraordinarios, todos los recuerdo con mucho agrado. El profesor José Pastor Serpa era el director. Ahí se me despertó esa vocación de servicio, por decirlo de alguna manera. Ahí ingresé, fui delegado de curso. Como delegado de curso pertenecía a la directura desde el 1º hasta el 3er año que fui presidente de la Asamblea de Delegados y de la Sociedad Bolivariana del Monasterio. Ya en el Colegio Federico Frebel había sido presidente de la Sociedad Bolivariana también. Entonces eso me fue despertando también ese espíritu por la historia, por saber las cosas, por la misma inquietud. Ya yo de pequeño me extasiaba viendo el programa Valores Humanos de Ular Pietri, y entonces todo eso contribuyó a esas cosas. Y en el liceo eso se acentuó más allí, ya que uno participó en muchas actividades. Yo recuerdo ya para el 3er año, coincidió con el Bicentenario del Libertador en el 83, se hicieron muchas actividades y se hizo un gran día de celebración del 19 de abril y eso lo coordinó el Liceo Rafael Monasterio. Entonces se hicieron con liceos y escuelas y se hizo un gran desfile que fue por toda la carrera 19 saliendo del monasterio y terminaba en la Plaza Bolívar. Ahí en la Plaza Bolívar escenificamos el 19 de abril de 1810. Yo recuerdo que yo pertenecía a Francisco Salia y cuando se terminó hubo las palabras de orden con motivo del Bicentenario del Libertador y el profesor José Pastor Serpa habló en nombre de la zona educativa y en nombre del alumnado, como presidente de la Sociedad Bolivariana, me tocó a mí a dar el discurso y ahí empezó la cuestión de la oratoria y a ese gusto por lo discursivo. ¿Qué sentiste esa primera vez que te tocó presentarte en público? Bueno, estaba chorreado, como dicen en criollo, uno le tiemblan las canillas. Y todavía a veces cuando hay eventos grandes que me llaman para que colabore, animarlos, a veces a uno todavía le tiemblan las canillas, no te creas. Pero sí hay una gran emoción, sobre todo después cuando hay comentarios del diario El Impulso diciendo de las palabras que leí, después en el liceo, los reconocimientos que me dieron. Y bueno, como te dije, y se organicé como presidente de la Asamblea de Delegados muchas actividades. Se hicieron las organizaciones del Día de las Madres. Entonces la cuestión familiar influyó mucho, porque imagínate, un día organizamos el Día de las Madres y me dice el director, pero es que aquí no tenemos plata para eso, no se preocupe, eso lo conseguimos. Y me fui con un profesor que tenía un carro y fuimos a la embotelladora Marvel. Entonces pregunté por el señor Carlos Arbeláez, dígale que es parte de un nieto de Rafael Miguel López.
Entonces salió Carlos, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Ah, ¿cómo está, don Carlos? Usted patrocinó una vez un festival que mi abuelo ganó en el 64. Sí, cómo no, y aquí tengo el diploma y tal. Y me pasó a la oficina y estuvimos conversando y me mostró las cuestiones que había habido en esa fecha y me dijo, ¿qué los trae por aquí? Que tenemos esta cartica porque necesitamos una ayuda para un acto del Día de la Madre. Lo que usted quiera. Y entonces mandaron agua, refresco, hielo, toda esa cosa de la maravilla por esas relaciones. Así es. Y me dijiste entonces que la secundaria la hiciste en dos instituciones distintas. Sí, porque en esa época se hizo ciclo diversificado y ciclo básico común. Entonces después pasé a Rafael Monasterio era primero, segundo y tercer año. Y Elisandro era cuarto y quinto. Entonces ya después pasamos a Lisandro Alvarado y eso fue un gran orgullo porque la historia de Lisandro se escuchaba aquí en mi casa desde que yo era niñito y hay profesores que le habían dado clases a mis hermanos, venían aquí a la casa que eran muy amigos de mis padres y de mis tíos. Mi tío y mi mamá habían estudiado. Imagínate, José Luis, un primo de mi mamá estudiaba allá cuando hubo la mudanza de donde era la escuela de música en la 24 con 17 para acá. Y mi mamá cuando entró estrenó el edificio. Entonces hay historia dentro de ese edificio y de esa tradición familiar. Entonces para mí fue un orgullo estudiar ahí, me conocía la historia del liceo y me tocó estar en el año del sesquicentenario, del 150 aniversario. Y ahí ingresé al comité organizador por parte del alumnado. Y entonces ahí participamos en toda una serie de actividades. Entonces cuando hubo el baile de gala que fue con Billo en el Club Hispano, yo vi a Billo y lo voy a ir a saludar. Entonces yo fui a saludar al maestro Billo, tú sabes, gente que está, ya sabe, entonces, ¿qué querrá este muchacho? Entonces me atendió con amabilidad, pero como con recelo. Mucho gusto, yo lo quería conocer. Ajá, mire, yo soy nieto de Rafael Miguel López y se paró y dijo, ¿cómo va a ser? Sí, usted ganó un festival con mi abuelo en el año 66 que cantó José Luis. Sí, cómo no, tráigale una silla y se sienta. Y me quedé un rato conversando con él. Cuando me paré todo el mundo, mire, ¿dónde conoces tú a Billo? No, yo lo acabo de conocer ahorita, lo que pasa es que él es amigo de mi abuelo. Así es. Y como esa anécdota, supongo que tendrás otras ya en las propias instituciones, con tus compañeros. ¿Qué recuerdas? Claro, ya después salimos del liceo, entonces ya uno se va encontrando con una serie de profesionales y vecinos, como quien está haciendo la cámara en este momento, Carlos Guerra, su abuela vivía aquí al lado. Entonces, caramba, nos conocemos de toda la vida. Imagínate tú, las primeras cámaras que Carlos se trajo de los Estados Unidos, que eran los Plus Ultra en aquel momento, las estrenó conmigo. Entonces hicimos unos especiales para Telecentro en esa oportunidad. Entonces, así ha habido otro, un Gerson Pérez que se graduó de médico, fue director del Instituto Nacional de Nutrición. Entonces, cuando yo fundé la agencia de publicidad, me ayudó mucho encargándome material para los eventos y las actividades del Instituto Nacional de Nutrición. Y así me fui encontrando con una cantidad de personas. Caramba, que eso te da gran satisfacción, porque quiere decir que uno no fue tan malo. Así es. Y ¿recuerdas qué significó para ti? Tú me decías al principio pues, la satisfacción de saberte que estabas ya sacando el diversificado en un liceo emblemático del estado de Lara. De hecho, por algún tiempo fue el único liceo donde se podía sacar el cuarto y quinto año. Así es, imagínate tú que durante muchos años, La Salle está desde 1913, claro, y Lisandro Alvarado es 1835, pero en La Salle no se podían graduar, había una disposición gubernativa que no permitía graduar bachilleres. Y entonces toda esa pleyada de personalidades que estudiaron en La Salle tenían que estudiar en el Lisandro Alvarado para sacarse La Salle. Entonces José Antonio Abreu, Rafael Andrés Montedioca, Luis Herrera, toda esa gente pasó el quinto año en el Lisandro Alvarado para poder obtener el título de bachiller. Y ya en esa época en el liceo Lisandro Alvarado estaban todos esos cuadros que adornan casi que la entrada donde están las madrinas de los distintos años. Sí, eso es clásico en el liceo. Ahí está. Ahí hay 3 figuras emblemáticas para nuestra familia. Una es Mireya Rodríguez Anzola, que era cuñada de mi tío Rafael Francisco, fue reina. Ahí está una de las Marchenas, no recuerdo ahorita el nombre, cuñada de un tío abuelo mío, fue reina de Lisandro también.
Y Noela Salcedo, que estuvo casada con un primo de mi mamá, fue reina del liceo también. Entonces nosotros cuando llegamos allá ya las teníamos ubicadas y decían, no, es que esta fue reina de nosotros y tal y qué sé yo. Y eso era emocionante, de verdad, José Luis, porque era una época donde había ese espíritu realmente del lisandrismo, como lo existe todavía en La Salle, quizás no con el ímpetu que había antes, pero habían esos dos espíritus, porque siempre se ha dicho que somos exalumnos, pero seguimos siendo lisandristas. Ahora, en esa época, ¿qué otro evento importante se celebraba? Digamos, los carnavales, alguna actividad así especial que específicamente fuera referencia. Bueno, hubo una época que se hicieron carnavales, pero eso no duró mucho, pero hay dos eventos que fueron famosos. El baile aniversario del liceo, en los 50 sobre todo, que se traían todas las mejores orquestas, y Billo vino y mucha gente tocó ahí para el baile del liceo en el propio liceo. Eso se fue acabando después en los años 60, pero eso fue emblemático. Y una cosa que aún se mantiene, que es cuando la Divina Pastora visita el templo de San Juan, tiene su visita al Liceo Lisandro Alvarado, donde se hace una misa de campaña. Y cuando hablamos del liceo, el Lisandro Alvarado, estamos hablando de una institución que es referencia a nivel regional y a nivel nacional. Por allí desfilaron cualquier cantidad de larenses notables, ¿no? Sí, bueno, imagínate tú, cuando yo ingresé, se hacía un acto de recepción a los nuevos alumnos que estaban viniendo, y en ese acto se estaba haciendo la despedida de dos figuras importantísimas que tuvo Barquisimeto, que fue el profesor Francisco Reyes García, que era de Tinaquillo, y Marcial Piñadaza, que daban dibujo y artes plásticas. ¿Por qué fueron importantes? Marcial Piñadaza era un dibujante arquitectónico de primera categoría, trabajó con las mejores empresas, profesor de dibujo, cuando se hizo la escuela de artes de artes plásticas ya en la 60, que ahora es una escuela, él fue de los que participó allí. Y Francisco Reyes García, que tiene una figuración extraordinaria porque fue el que evitó que desapareciera la escuela de artes plásticas. Porque cuando se le fue rebajando el sueldo monasterio, que se fue desencantado, Reyes García fue el que continuó y no permitió que se perdiera la continuidad, valga la redundancia, de la existencia para lo que es hoy la Martín Tovar y Tovar. Cuando estás en bachillerato, ¿se te presentó esa disyuntiva entre escoger entre ciencias y humanidades? Claro, no había disyuntiva, eso estaba decidido, eran humanidades. Pero mi mamá, como yo me la pasaba en una carpintería que estaba aquí al lado y andaba siempre en la ferretería de mis tíos abuelos, eso dijo, tú como que tienes muchas cosas para las manos y cosas, mejor estudia ciencia. Y me obligó a estudiar ciencia. Concha, eso para mí fue un sacrificio, pero bueno, al final logré sacarla, pero no fue fácil. Sobre todo por las Tres Marías. Sobre todo por las Tres Marías. Y un acontecimiento que viví ahí, que fue que tuve un problema con el profesor de física, me fui a las manos con él, y eso me hizo tener que abandonar la materia, que fue Enrique Carrasquero, que fue presidente del CNE. ¿Qué tal? Bueno, imagínate tú, no con cualquiera. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Iván Brito López en 60 minutos con José Luis Yepes. En breve continuaremos con más. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Hoy conversando con Iván Brito López. Iván, entonces recordemos esa parte final de tus estudios de bachillerato en el Liceo Lisandro Alvarado. Sí, mira, ahí conocí yo a Isaac del Moral, que fue mi profesor de locución. Ahí hablamos una gran amistad y entonces, bueno, nos llevamos muy bien. Fuimos 2 veces a Radio Caracas, una Venevisión, una venezolana de televisión. Recuerdo que vino William Bracamonte y nos trajo los avances del Observador. Para entonces el profesor Gilberto Jiménez nos filmó con una cámara que tenía para que leyéramos los avances del Observador y ir practicando la locución, mirando la cámara y leyendo cómo dominábamos eso. Y eso fue fascinante para uno en esa época. Bueno, de ahí vino esa amistad que después a la postre, pues cuando yo entro a Radio Barquisimeto, de la mano de Isaac del Moral, cuando lo acompaño en el programa Barquisimeto de ayer. ¿Qué es lo primero que haces en radio? Bueno, eso, ayudaba ya a Isaac del Moral, buscamos información, yo me nutría con él, veía cómo se hacía la cosa, cómo se manejaba, y por supuesto me fui nutriendo de todo aquel ambiente del cual ya yo tenía noticias aquí en la casa. ¿Por qué? Porque como te digo, Pedro Eduardo Vázquez Barrio, que fue el primer esposo de mi mamá y que siempre venía a la casa porque mi abuela lo quería muchísimo, él fue de los primeros operadores certificados.
era íntimo amigo de Rafael Ángel y Amílcar Segura. Rafael Ángel y Amílcar venían a esta casa porque eran muy amigos de mis abuelos. Tanto así que la primera casa que tuvimos en Chichiriviche se le vendió a Rafael Ángel y se compró detrás de la calle otra, y cuando llegaba Rafael Ángel se iba para la casa de nosotros ahí y mandaba a buscar todos los ostreros que vinieran para darle ostras a todo mundo y las conservas con coco y la cosa, y había una gran amistad allí. Entonces cuando yo entro a la radio ya me conocían Rafael Ángel y Amílcar, y fui conociendo y empapándome de aquello y fascinado con aquel edificio tan extraordinario que era el Palacio Radial, José Luis. Único en América Latina. Sí, solamente habían tres. Había uno en Buenos Aires, en Ciudad de México, y el de Venezuela, América del Sur. No había más nada. Imagínate tú, en el 78, cuando los hermanos Segura instalaron el último transmisor internacional, fue el más potente del continente americano, incluyendo los Estados Unidos y el Canadá, y lo teníamos nosotros en Barquisimeto. En el 83, cuando se apagó el transmisor, se recibían 78 reportes del mundo entero de la captación de la señal de Radio Barquisimeto. De hecho, era conocida como la Internacional. Era obligatorio que teníamos que decir Radio Barquisimeto, la Internacional. De hecho, recuerdo, Iván, en ocasión de creo que fue los Juegos Olímpicos en Barcelona, fue un equipo de Venezolana Televisión, en ese tiempo se llamaba Seguimos en Contacto, estaba Tinedo Guía, Isa Doble, Eduardo Zapene, entre otros, y hicieron un muestreo, un sondeo periodístico en las calles de Barcelona, y cuando le preguntaban a la gente ¿qué referencia tiene usted de Venezuela? Mira, hubo varias respuestas que dijeron Radio Barquisimeto, la Internacional. Imagínate la penetración y el alcance que llegó a tener esa radioemisora, ¿no? Bueno, sí, fíjate que mi abuelo fue visionario en eso. Entonces cuando los asegura que eran amigos, se conoce, le dice, yo quiero participar en el programa inaugural. Entonces, bueno, él toca en el número 7 un solo de violín souvenir, y después hace 2 presentaciones más con un trío que hizo con Felipe Muset Bernal y Rafael María Ponte. Entonces ahí se inicia el 20 de enero de 1938. Rafael Ángel Segura, cuando inicia la transmisión, dice: desde la avenida de Bellavista, Barquisimeto, Venezuela, América del Sur, abre sus transmisiones Radio Barquisimeto. Eso fue a las 7 de la noche, y a las 11 despedía, invitando para el próximo día a las 11 de la mañana, cuando se daría la próxima transmisión. Después mi abuelo, en el 38, inicia su programa de radio, que fue Radio Publicidad Comercial LB, que empezó con 1 hora los domingos a la 1 y terminó con 5 horas de transmisión en vivo con una orquesta en vivo. De ahí sale la orquesta de baile. Por cierto, una periodista del Informador una vez le hizo una entrevista y él decía, tocábamos los arreglos de Saber Cugat. Y le dice, ¿y usted era amigo de Cugat? No, lo escuchaba por la radio y copiaba los arreglos. Imagínate tú. Bueno, tuviste ya entonces tus primeros pininos en el mundo de la radio también. ¿Qué pasa una vez que obtiene su título de bachiller en ciencia, Iván Brito López? Háblanos también acerca de si hubo algún acto especial cuando ustedes recibieron ese título. Bueno, fíjate, por la circunstancia que te dije, que tuve que abandonar la materia esa, no me pude graduar de bachiller. Entonces yo tuve que hacer mucha diligencia para poder sacar los papeles del liceo, porque indudablemente con ese señor no la iba a poder sacar. Entonces el profesor Santeliz no me quería entregar los papeles, pero no era por maldad. Era porque él decía, tú eres lisandrista, de familia lisandrista, tú tienes que salir de Lisandro. Y le decía, pero por favor, Memo, es que no se puede con ese señor, yo sé que no voy a pasar. Entonces tuve que llamar a mi abuelo, que aún tenía, ya estaba en la orquesta típica, pero tenía todavía mucha relación con toda la directiva del Consejo Municipal. Estaba Doris Parra, el presidente del Consejo, entonces me llevó al despacho y me dijo, Brito, ¿qué le pasa? Mira, necesito sacar mis papeles y Lisandro Alvarado para sacar esta materia. Entonces me acuerdo que me dio una tarjetita de presentación dirigida a un señor Rondón que estaba en la zona educativa, que funcionaba ahí donde está la policía ahorita, en la 15 con la 35, que fue la maternidad Luisa Cáceres Arismendi, y después el Seguro Social. Bueno, me recibió Rondón y inmediatamente hice un oficio y me fui a pie de una vez para Lisandro, y Memo muy bravo me entregó mis papeles, pero sí pude sacarlo. En ese interín, en ese año, en el 83, ya yo había conocido a Germán Garmendia, que mi abuelo me dijo que lo acompañara. Fuimos a la casa de Germán, que vivía aquí cerca en la 31, porque quería que le prologara un cuaderno de música que sacó, que se llama Melodías Larenses para canto y piano con 12 composiciones, que es un libro de música impresa. Y ahí conocí a Germán. Ya yo había empezado con la inquietud de la fotografía, es decir, a coleccionar fotos. Entonces yo había empezado por el álbum familiar. Entonces yo me apropié de 2 cajitas antiguas de galletas de lata que había aquí, y ahí había cualquier cantidad de fotos con mi tío Ruperto en la hacienda de Sarare. Pero entonces a la hacienda de Sarare iba, por decirte algo, el papá de Norton Ramírez, Amílcar Segura,
el teniente coronel Carlos Morales, que había sido gobernador, mi abuelo, o sea, cualquier cantidad de gente del comercio y de la élite de la sociedad iban allá porque el río pasaba por un lado de la casa. Entonces, caramba, eso era un desfile de gente y uno conoció a toda esa gente y además escuchando los cuentos de todos ellos allí. Y aparte de eso, entonces, había el testimonio gráfico de esas cosas, de los viajes en Las Veras. Entonces yo recuerdo de los amigos del centro social de mi tío Juan Bautista Rodríguez Cuello, entonces de smoking, que salieron de una fiesta en el centro social y se fueron para allá, para Pavia, a la casa de la familia de él, y entonces están en una fogata todos de smoking asando un chivo. Entonces, y tengo los testimonios gráficos, y así se va nutriendo. Entonces yo fui haciendo una selección de lo que me podía hablar de la historia de la ciudad. Entonces, por ejemplo, ahí están las fotos del carnet de mi mamá en Elisandro Alvarado, del primo de mi mamá cuando estaba en Elisandro Alvarado, en la casa de la 24, y así, cualquier cantidad de cosas. Y así hice la primera parte de la colección. Fotografías de amigos de la familia, que tú sabes, eso se acostumbraba mucho, tipo postal con dedicatoria, y entonces eso fue nutriendo de viajes y de cosas, y así empecé yo esa colección. Y entonces cuando salí del liceo empiezo a darle fotos a Germán, esta es la historia de esto, y empieza a publicar la foto, hasta que un día me dice, mira, tú serías capaz de trabajar conmigo y tal, yo te puedo pagar algo. Y bueno, y así empecé, y después al final me puse un sueldo como secretario de él, y entonces me convertí así en el secretario oficial del cronista de la ciudad. Cuando de alguna manera tú empiezas a visualizar que eso puede ser tu norte, tu misión, tu vocación de vida? Mira, yo creo que eso estaba allí, pero yo mismo no lo había descubierto. Con Germán Garmendia, pues se me acentúa aquello, y entonces, caramba, no, esto es por aquí tal. Bueno, eso fue una época muy breve que duré ahí. Ahí me peleé con un hermano. Entonces me fui para una finca de un cuñado mío en el estado Cojedes y ahí duré 3 años. Después regresé y ahí sí vuelvo a ingresar con Germán otra vez, y ahí estoy con Germán hasta el año 90 cuando fallece, y en ese momento ya me llama el tío Oro Jiménez para que siga la página, entonces le ponemos Reseña a la Añoranza, y ahí duré 12 años. Cuando comienzas, digamos, que sales ya del bachillerato, me decías que más o menos un poco antes había comenzado con radio. ¿A qué se dedica Iván Brito López? Bueno, tú sabes que esa cuestión instintiva, que yo creo que a la gente hay que informarla, porque mucha gente no quiere las cosas porque no las conoce. Y yo lo veía desde mi punto personal, que yo amaba tanto mi ciudad, que veía a todos esos viejos que yo los conocí, que venían a esta casa, Raúl Asparren, Juancho Alvarado, Alberto Silva Álvarez, Ramos Maggi, don Raúl Ramos Maggi, que fue el director de la feria del año 40. Entonces toda esa gente se paseó por esta casa y yo los conocía a todos. Y anduve con la orquesta típica desde que mi abuelo la fundó en el 72 hasta que se retiró en el 92. Yo estuve en el concierto cuando se inauguró la Plaza de los Ilustres, 14 de diciembre de 1974. El discurso de orden fue del doctor Alberto Castillo Arraez. El maestro de ceremonia fue Manuel Felipe. Hizo las palabras Raúl Asparren para presentar al orador de orden, y después el discurso del doctor Alberto Castillo Barraez fue extraordinario, bellísimo, una apología de los 3 bustos que se develaban esa tarde, que era Eligio Macías Mujica, Rafael Monasterio y Antonio Carrillo. Y entonces mi abuelo hizo unos arreglos especiales de la música de Antonio Carrillo, y después se develó el medallón donde estaba el abuelo Carlos Guerra, de Miguel Antonio Guerra, pero el 14 de diciembre se develaron esos 3 bustos en esa plaza que ya estaba desde finales de los 60. ¿Cómo viste ese transitar de esa Barquisimeto de techos y ambientes coloniales a la urbe que tenemos en el día de hoy? Mira, es muy triste porque es como si se sintiera que hay un desprecio hacia nuestra historia, que hay un desprecio de quienes somos y de lo que tenemos. O sea, que estas casas viejas, que son muy feos, que esos son viejos, que es de cañabrada, eso hay que demolerlo, son muy feos, son muy viejos, hay que hacer una cosa nueva. Y resulta que hacen una cosa nueva que es peor que lo que había. Entonces, con la excusa de que aquí todo se había caído, que además una excusa sin sentido, porque ya habían estudios de la UNESCO después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir las ciudades. Winston Churchill decía que el centro de Londres había que reconstruirlo tal cual como estaba, porque ahí estaba el espíritu del inglés, y así se hizo.
Aquí no, aquí nosotros lo que buscamos es demolerlo todo sin que nos importe nada, con la conciencia de que eso es importante y sin embargo no nos importa porque parece, José Luis, y insisto, que hay un desprecio hacia nuestros orígenes, como si lo que nosotros no es digno de resaltar. Bien, tenemos que hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Iván Brito López. Por cierto, también en esa época, Iván, a uno le causaba mucha, no sé si la palabra es indignación y hasta cierta impotencia, ver cómo esas casas coloniales que distinguían el casco central de Barquisimeto, pues entre gallos y medianoche, literalmente, o sea, en horas de la noche y antes que saliera nuevamente el sol, de repente aparecían caídas, tumbadas, algunas paredes cuando tú pasabas por ahí. El mismo día tú decías, bueno, pero ¿cómo que se cayó si eso estaba durísimo? Después, claro, después te dabas cuenta con el poco tiempo después que era que las vendían también de esa manera y era más fácil ir destruyendo ese patrimonio cultural antes que quienes buscan que éste se preserve, pues pudieran hacer alguna acción, ¿no? Sí. Fíjate que eso se previó con Pérez Jiménez. En 1951 se hizo el plano regulador de Barquisimeto y ese plano regulador zonificaba el desarrollo de la ciudad. Entonces se proyectó que la zona administrativa donde iban a estar todos los poderes y todas las cosas era la avenida Venezuela donde está la catedral y el centro de la ciudad para que se quedara intacto y se preservara. Imagínate tú, una de las cosas más extraordinarias que tuvo Barquisimeto fue el mercado público que estaba donde está el edificio nacional. Era la única estructura de ladrillo cocido, duró como 4 o 5 años en hacerse. El precursor fue el Jacinto Fabricio Lara, hijo de Jacinto Lara, y peleó hasta que se hizo ese edificio bellísimo que se llamó el Mercado de los Portales, tenía 100 puertas, era una cosa bellísima, y entonces lo demolieron para hacer el edificio nacional porque hubo intereses que quisieron, que los que tenían propiedades alrededor pensaron que haciendo que se hiciera el edificio nacional ahí, la sede de los poderes nacionales, ellos iban a tener oportunidad de vender sus casas para que se hicieran ahí cosas del gobierno. De alguna manera que adquirieran un valor mayor pues que el que ya tenían. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresaremos con mucho más. Seguimos acá en la casa de Iván Brito López. Como pueden ver, un ambiente muy colonial, sabroso. Acá le evoca uno también a esa época colonial, a la época quizá de los abuelos de uno, ¿no? Que en estas casas y en estos pasillos, en estos corredores, cuántas anécdotas, cuántas historias no surgieron, ¿no? En momentos cuando no habían redes sociales, donde también el tema de la oralidad era un tema importantísimo, ¿no? Sobre todo para preservar la memoria histórica de nuestros pueblos. Sí, imagínate, mira, esta casa, los cimientos los hizo el doctor Omar Soteldo, que había estudiado en La Salle con mi abuelo, doctor en ciencias físicas y matemáticas, egresado de la Universidad Central en 1931. No existía la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y legalmente podían ejercer arquitectura e ingeniería. Y hizo las partes de concreto, algunas estructuras que tiene, y lo demás se hizo de adobe y cañabrava porque era lo que había, con lo que se podía hacer. Mi abuelo no tenía mucho dinero, entonces se hizo así y se hizo por partes la casa. Los techos los hizo un bajista que tocaba con mi abuelo, que era Félix Álvarez, que era carpintero especializado en eso. Entonces él fue el que hizo los techos. Había un carpintero, amigo, músico de mi abuelo, que le decían Dinamita. Él fue el que hizo todas las puertas y las ventanas. Y las baldosas de los pisos eran del antiguo templo de San Juan, que cuando llegaron los padres paules, mi abuelo se hizo muy amigo del padre Jotaegui, que era músico. Bueno, y entonces él le dio para que pusiera el zaguán con las baldosas de San Juan, porque además San Juan lo hizo la comunidad, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, es la iglesia que hay aquí, y mis abuelos contribuyeron porque esa iglesia quedó inconclusa desde 1854 hasta el 1926, y ahí la comunidad toda participó. Entonces mi abuelo con Doralisa Jiménez de Medina, los Soteldo, toda esa gente hacían templetes y rifas y vendimias y presentaciones para recabar fondos. Imagínate tú, ahí cantaba Inés María Anzola, que era la esposa de José Virgilio Jiménez, que fue que donó los terrenos para Isabel Obelisco, y el socio de Carlos Luis Barrera para hacer Barrio Nuevo. Entonces toda esa gente la conocí yo, José Luis. Entonces, por eso te digo, escuché la historia contada de sus protagonistas. Claro, como diría como una amiga Inés Quintero, no es cuento, es historia. Así es. Iván, pero ¿cómo se inicia ya esa carrera en firme de enseriar las reseñas de la añoranza y hacer del costumbrismo una forma de vida? ¿Cómo le fuiste dando, valga la redundancia, forma a eso?
Tú dijiste algo en el segmento pasado, que en esa época se empezaron a demoler las cosas de una manera increíble. De la noche a la mañana aparecían las casas derrumbadas. En las doble agua que llaman, la untura de los techos, eso tiene una cosa que se llaman tensores. ¿Qué se hacía? Se le quitaba los tensores y la fuerza del techo hacía que se desplomaran. Eso era lo que se hacía. Entonces, ¿qué pasó? Que con eso se evadía el decreto que había hecho Luis Herrera de 1983 de la zona histórica, avalado por la ley de 1945 de obra y monumentos artísticos de la nación, lo cual después lo deroga la ley de patrimonio cultural que aún está vigente del 93. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención porque yo estuve, eso se hizo casi que una fiesta en la Plaza Lara, me acuerdo. Raúl Asparren emocionado con aquella broma de aquel decreto. Me acuerdo que hicieron una exhibición de carros antiguos en el empedrado que estaba nuevecito de la Plaza San Francisco ahí. Y entonces, celebrando el decreto que había hecho Luis Herrera, se le volvió a poner la fisonomía antigua al Puente Bolívar porque el doctor Elijansola Anzola, cuando se hizo el Parque Juan Bautista Lasalle, el arquitecto Carlos Jara le cambió la fisonomía por una barda de metal. Entonces se volvieron a poner los ladrillos y la cosa de eso. Entonces eso me llamó mucho la atención de por qué pasaba eso. Y después eso se siguió demoliendo. Imagínate tú, el decreto contemplaba 150 lotes, casas o propiedades, y de eso ya no quedan ni 20. Entonces eso es muy triste. Entonces recordé que Raúl siempre decía que en Venezuela al poder se llega por dos formas: por el dinero o por las armas. Que él no tenía dinero ni tenía armas, pero hay instituciones. Entonces, a través de la Cámara de Comercio, él se catapultó y con la Cámara de Comercio se apoya y Fundasaca en el 53, y ahí empieza a hacer esas obras para Barquisimeto. Lamentablemente, Raúl también sucumbió a la presión de esa modernidad, que a veces yo pienso que fue estúpida, y entonces en el 64 demuelen toda la avenida 20, que tenía lo más bello y lo mejor, lo más sólido, porque era la gente de dinero. Y se perdió lo mejor que tenía la ciudad. Era lo más bello. Eso fuera un bulevar, imagínate, como Cartagena de India sería eso ahorita. Y se demolió todo eso. Y entre la comisión persuadora estaba el cronista de la ciudad, que era Germán Garmendia. Era la mentalidad de la época, ¿no? Caramba, y eso a mí me preocupó mucho. Entonces me metí en las instituciones. Ingreso a la Cámara de Comercio, ingreso a la Asociación de Ejecutivos y a Fundasac. En Fundasac al poco tiempo me nombraron en la Junta Consultiva. En la Cámara de Comercio me nombraron presidente de la Comisión de Cultura y ahí estuve haciendo muchas actividades, y después participo en el 91 en la fundación de la Fundación Amigos del Patrimonio Cultural, que Iván Faro la preside. Ahí hicimos muchas actividades y a través de esa fundación, entonces voy en representación de la fundación a Caracas al primer curso que dio la UNESCO en Venezuela sobre patrimonio cultural. ¿Por qué se dio eso? Porque los de Coro y La Vela, que eso eran unas gente de un regionalismo que yo se los admiro hoy en día, querían que La Vela y Coro entraran a la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y Venezuela, al parecer, no cumplía con los requisitos. Entonces, la UNESCO, en virtud de que se hizo ese gran movimiento y se convocó todo ese gente y se hizo aquel brollón, la UNESCO decidió que iba a venir a dictar un taller. Entonces, ahí vino gente de toda Venezuela, presididos por los de Coro y La Vela. Se dictó el taller. Y de ahí salió el grupo que trabajó con la Comisión de Cultura del Congreso de la República, que hicieron la Ley de Patrimonio Cultural, que se sancionó en 1993, y con eso Venezuela cumplió con la normativa jurídica para entrar a la lista del Patrimonio Mundial, de tal manera que a finales del 93, en la Asamblea General en Cartagena de Indias, en Colombia, Venezuela entraba a la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad con Coro y La Vela. Iván, cuando uno te menciona el nombre de Manuel Felipe López, que hoy quizás para las nuevas generaciones no es tan sonoro, pero quienes tuvimos la fortuna de conocerlo sabemos la importancia y el rol que jugó en nuestra sociedad. ¿Qué te viene a la mente? Ahora, mira, me hace respirar hondo. Bueno, era un personaje indiscutiblemente. Fue mi padrino de confirmación. Era una persona extraordinaria, un hombre de una prosa lírica bellísima. Además era un institucionalista de primer orden, había estado en todas las instituciones de Barquisimeto, un hombre decente, pulcro, además con un verbo muy florido, muy bello. Y yo siempre que lo veía en los actos de la Cámara de Comercio decía, algún día yo voy a ser como él, algún día lo voy a hacer. Entonces cuando falleció,
Yo me acuerdo que yo estaba llegando al Informador y me conseguí con Marcial Rodríguez Prado, que era el secretario de Fundasac. Me dice, Iván, ¿no supiste qué pasó? Que se murió Manuel Felipe. Nah, casi que se me bajó la tensión y la cosa y me devolví. Entonces ahí le dediqué la página a Manuel Felipe y me volví otra vez a llevar la página al Informador. Cuando se hace el acto post-mortem homenaje a la Cámara de Comercio de Manuel Felipe, la Cámara de Comercio le dice a la familia que nombren a alguien para que hable en nombre de ellos, y entonces ellos todos decidieron que fuera yo. Entonces yo recuerdo que dije, bueno, padrino, yo voy a hablar como sé que usted lo hubiera hecho en el nombre de alguien, porque él hablaba de una cosa extraordinaria. Yo recuerdo cuando a los 100 años del natalicio de Antonio Carrillo, que la familia convenció a mi abuelo, que ya estaba retirado, para que fuera a dirigir la típica. Y hablaron con Armando Cordero, que era el director, para que le permitiese a mi abuelo dirigir. Entonces mi abuelo preparó 3 arreglos de Carrillo, o de música de Carrillo, mejor dicho, y fue y dirigió. Entonces Manuel Felipe, cuando al final del discurso se refiere a mi abuelo, dice, el arco de Rafael Miguel López es más que eso. Es una especie de índice señalador de cielos, de otros cielos que dejó Dios, hechos cielos, para irse a otras alturas, para seguir siendo Dios. Iván, si no te hubiese dedicado al costumbrismo, ¿qué otra cosa te hubiese gustado hacer? Hubiera sido carpintero. Carpintero. Sí, porque eso me fascinó. Aquí hay varias cosas en la casa hechas mías, porque yo aprendí, aquí al lado había una carpintería de un español que se llama José Cambil Caballero. Ha venido con la Guerra Civil Española, con el grupo de esos españoles que vinieron, por lo menos Plácido Casas, que fue el que hizo la iglesia de Santa Rosa, La Paz, la Coromoto, el Cotopaúl, el edificio aquí al lado, el Bolívar y donde está una clínica en la 19 con 34. Eso lo hizo Plácido Casas, un hombre de primera. Armando Armas, que fue fundador del MAS, vino en ese grupo también. Había un pintor, González, que después, cuando llegó la televisión por cable, Faro y yo lo vimos en la oficina, y tenía 95 años y le hicieron un homenaje grandísimo en Madrid, que era un hombre muy reputado, y Faro tenía 2 cuadros de él allá cuando era pintor en el Lisandro Alvarado. Entonces era un maestro de ebanistería, pero aquella cosa extraordinaria. Miguel González no le mandaba hacer las cosas a nadie sino a él. Cuando Miguel González compró la hacienda Santa Bárbara, la capilla, eso, se le entregó a José Cambil Caballero para que restaurara eso por completo. Y cuando Lindemer y Loeck fundaron Amueblamientos Lindop en los años finales, en los 50, lo encargaron a él jefe de talleres. Y una de las cosas más extraordinarias que hicieron fue la carroza gótica para recibir a la Virgen de Coromoto en el 52, cuando vino a recorrer el país, y Monseñor Benítez la trajo por primera vez para que iniciara el recorrido por Barquisimeto con motivo del cuatricentenario. Y ahí están las gráficas cuando están bajando la custodia en un cilindro de cristal, y después cuando la montan en esa carroza, que por cierto una vez en El Impulso publicaron que era una carroza de carnaval, y era la carroza esa donde pasearon la Virgen de Coromoto. ¿Cuál es tu hobby o pasatiempo preferido? La música. Me encanta escuchar música, me encanta propiciar cosas donde vengan los músicos, y vienen con mucho gusto porque saben que aquí se les aprecia su arte, y entonces vienen a hacer lo que más les gusta, más que si les estuvieran pagando. Eso me ha fascinado. He tratado de promover algunas producciones discográficas, que de hecho lo he logrado, para gente que yo sé que no podía hacerlo, y logré que esa gente tuviera esa satisfacción de tenerla. Y bueno, mientras podamos promover eventos y reconocer el valor de los artistas, yo creo que eso es muy importante, y más si somos la capital musical de Venezuela, porque a veces nos llenamos mucho la boca diciéndolo, pero no hacemos nada. He escuchado a muchas personas sorprenderse de tu capacidad de memoria. ¿Qué haces para mantenerla, para desarrollarla? Una gran pasión. Bueno, eso se nota, eso se proyecta incluso cuando se iluminan los ojos cuando uno está hablando de algo que a uno le gusta, ¿no? Eso no tiene precio. Sí, yo amo Barquisimeto. Precisamente te iba a mencionar algunas palabras, y trata de decirme una sola palabra que para ti pues las defina. Barquisimeto. Mi gran amor. Venezuela. Extraordinaria. Barquisimeto colonial. Nostalgia. Cámara de Comercio. Un pilar. Nuevos retos. El porvenir. Perfecto. ¿Qué está haciendo en la actualidad? Porque te he visto por allá muy por los lados de la universidad, Iván Brito. Háblanos de qué estás haciendo. Bueno, estábamos sacando derecho, ya salimos, ya nos recibimos como abogados. Tengo aspiraciones de ingresar al cuerpo de profesores cuando se vuelva a restablecer la parte presencial, porque me gustaría, porque en la universidad hay un buen pensum de formación, y yo quisiera también aportar.
¿Has tenido la oportunidad de visitar algún país? Estuve en Santiago de Cuba con motivo del tercer festival de la cultura del Caribe, el 13º festival de la cultura del Caribe, y ahí fuimos representando en la parte de literatura a Venezuela. Y entonces compartimos allí, bueno, uno que a veces ha estado en la parte de la frontera de Colombia y esas cosas, pero no más de eso. Iván, un poco mirando a esa cámara, ¿cómo te gustaría ser recordado? Bueno, que di lo mejor que pude por la ciudad, porque esto es importante. Como he dicho varias veces en los programas donde he estado y hasta con el propio José Luis, como decía don Raúl Asparre, solo soy uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero algo puedo hacer. Y con la gracia de Dios, lo que pueda hacer, lo haré. ¿Alguna figura familiar que tú admires y también una figura no familiar que la admires y por qué? Mi abuelo Rafael Miguel, para mí eso fue lo máximo, porque era un hombre que se había formado de la nada, muy humilde, entró a La Salle porque mi abuelo se hizo el barbero oficial del colegio y con eso pagó los estudios en el colegio, él y su hermano. Y entonces mi abuelo afeitaba mi bisabuelo afeitaba a los internos y eso, porque él lo que era barbero ambulante y músico en la Mavare. Y una figura relevante a nivel nacional, el doctor Arturo Larpietri, primero por lo polifacético que fue, lo disciplinado que fue, y yo he tratado de emular eso, y el programa que hago en Promar es precisamente una muestra pues de que sí se puede hacer. Bien, Iván, gracias por abrirnos las puertas de tu casa y también de esas hojas de vida que tienes hasta los momentos y que de esta manera pues el público te conozca también en esa otra faceta mucho más allá de, por supuesto, esas anécdotas, esos cuentos, esa historia que nos cuentas a cada día y que nos hacen reconciliar con ese Barquisimeto, digamos, originario, ese Barquisimeto raíz, ese Barquisimeto del que nosotros venimos todos y que de alguna manera pues tenemos todavía, estamos muy en deuda con él, ¿no? Yo te agradezco, José Luis, esta entrevista. Porque esta entrevista es a Barquisimeto. Hay mucha gente que quiere a Barquisimeto, hay mucha gente que quiere aportarle a la ciudad, pero que no encuentra una voz, no encuentra un vehículo, que tiene todos los caminos cerrados y por lo tanto la ciudad se encuentra huérfana. El Impulso una vez me entrevistó y yo dije, la ciudad perdió su voz. Tenemos que recuperar la voz de la ciudad. Así es, y con esa frase interesante para la reflexión, despedimos en la cámara de Carlos Guerra. Les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.